Muchas gracias, nos metimos directamente en el programa, ya está hecha la presentación. Acompáñenme que voy a presentar a los invitados. Algunos ya vinieron, y nos interesaba mucho que volvieran. Está Lili Manini que nos acompaña esta noche. ¿Cómo andas, Lili? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto. Igualmente. Gracias Muchas por venir. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién viene por primera vez? Doris, ¿cómo andás? Muy bien. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Será muy interesante escuchar tu opinión sobre este tema. Casiana, bienvenida. Gracias. Gracias por volver a contarnos. Y Andrés, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Orlando. Yo decía recién, tanto hablamos en un programa anterior, tanto han escuchado, han expuesto en la mesa familiar, en el trabajo, en las redes sociales. ¿Cuánto se habló después de la votación de diputados? ¿Cuánto se sigue hablando? ¿Se habló realmente del objetivo de la ley de despenalización del aborto o están más interesados todos en cuántos votos tiene cada uno para aprobar o rechazar este proyecto? ¿Cómo ha sido este interín entre diputados y lo que va a pasar en senadores? ¿Interesan más los votos para aprobar o no? Yo creo que interesa todo, pero interesa sobre todo los aportes que se hacen en este debate, que son muy ricos, muy interesantes lo que pasó en diputados y que ahora está pasando en senadores. Bien, escucho más, Doris. Sí, fundamentalmente el poder exponer, digamos, y también estar en contacto con gente con diferentes miradas, pero a la vez saber que hay muchas personas que están trabajando por un interés común. Eso es muy importante, ¿no? Andrés. Sí, el debate ha sido rico, no sé si enriquecedor, pero ha sido rico en argumentos. ¿Y por qué digo que no fue enriquecedor? Porque veo que hay posturas irreductibles y además enfoques que son absolutamente falaces para encarar un tema que no es solo de salud pública, sino que tiene muchos más ribetes que solamente una cuestión de salud pública. Entonces creo que el debate ha sido rico porque ha habido mucha argumentación, pero me parece que no fue enriquecedor porque cada uno se quedó en su posición y no hubo un avance hacia un consenso, digamos. ¿Eso que decís irreductible es por la negación del otro tema o porque nadie convence a alguno o al otro por cambiar la opinión? No es cuestión de que no convenzan. Por ejemplo, el senador Maurice Clos, que iba a votar a favor de la ley, ya se manifestó que va a votar en contra. A raíz del debate, descubrió que las argumentaciones tenían más peso, le pareció que tenían más peso las argumentaciones en contra de la ley y él dijo que va a votar en contra. El problema no es los senadores de si se convencen o no se convencen, el problema es que las personas que van ahí en muchos casos están fanatizadas con un solo enfoque del tema, que puede ser sanitarista, pero que corta toda posibilidad de debate. Entonces cuando se le repregunta, cuando los senadores después repreguntan, las personas reaccionan de un modo, en algunos casos grotesco, como el ministro de Salud de la Nación ayer hizo un desplante espantoso a un senador, y además negar su propio juramento hipocrático, decir que eso es una cosa del pasado, que es antigua, cuando no es cierto, pues se sigue haciendo el juramento hipocrático. Y todo eso no enriquece, eso es lo que estoy diciendo. Está bien. Casiana. Sí, yo disiento con Andrés. Para mí ha sido un debate sumamente enriquecedor de ambos lados y creo que en realidad el problema central, que yo creo que no es convencer sí o no a senadores, sino que realmente se nos están muriendo mujeres y personas gestantes en el país a causa de abortos clandestinos. Ese es el problema central para nosotras. Y a partir de ahí nos parece que podemos comenzar a discutir de qué manera encaramos, en el caso de que el proyecto salga y sea ley, el debate y la concientización que necesitamos en la sociedad. Para nosotras ese es el problema central, se nos mueren mujeres, se nos mueren personas gestantes, los abortos clandestinos existen, se hacen y a partir de ahí debatimos. Por eso también creemos que el Estado es el primer responsable en hacerse cargo de esto. Les pregunto porque varios personajes políticos argentinos, votados por el pueblo argentino, acabo de nombrar el ex gobernador de Misiones, hoy senador nacional. Nosotros tuvimos un diputado nacional que pasó por los 3 posibles resultados, como un PRODE, empate local o visitante, cambió los... Digo, ¿hay miedo?
de que alguno vuelva a cambiar o pueda cambiar? Después le voy a preguntar el caso de la senadora por San Luis, joven, que dicen que podría definir. ¿Va a votar? ¿Va a votar por convicciones si va? ¿Va a votar por necesidad de su partido? ¿Hay miedo de que alguien cambie el voto que ya por su propio partido lo tuvo en diputados? El problema central, No sé, Orlando, me yo parece no tengo que miedo. no es si hay miedo de que cambien o no. El problema es que, primero, se está debatiendo en el Congreso una ley absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional incorpora el Tratado de la Convención Americana de los Derechos del Niño, que la ley argentina reconoce al niño desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, que los diputados estén debatiendo esto, yo sostengo que están denegando derechos que se otorgaron en la creación de nuestra patria. Cuando nuestra patria nació, empezó otorgándole derechos a los no nacidos en el vientre materno. La Asamblea del año 13 hizo la ley de libertad de vientres, es decir, los niños que estaban en el vientre de su madre, esclava, eran libres desde el momento que se promulgaba la ley. Es decir, había derechos antes del nacimiento. Bien, entonces es lo mismo, el presidente Macri dijo que le alegra que se esté debatiendo con tanta altura esto, pero es lo mismo que se quiera debatir que volvamos a una monarquía o que volvamos a la esclavitud, porque está quitándole derechos a los niños en el vientre de su madre. También, para vos todo lo que se votó es inconstitucional. Digo, la Totalmente media sanción. inconstitucional, como ya ha dicho la Academia Nacional de Derecho, como ya han dicho juristas de renombre, han dicho este proyecto es completamente inconstitucional. ¿Es una ley a contramano de la Constitución argentina? Correcto. La jurista de renombre internacional, Aida Kemmelmacher de Carlucci, ya ha avalado el proyecto. Quiere decir, si fuera anticonstitucional, la doctora Kemmelmacher no hubiera avalado el proyecto. Sí. Es reconocida internacionalmente, da clases en Europa. Sí, muchos de los que fueron en contra del proyecto diciendo que era inconstitucional también dan clases en Europa, Sí, también no, son no, reconocidos no sé, internacionalmente. pero lo que estoy diciendo es que más allá de esto, quien debería digamos, quien debería custodiar la Constitución, ni siquiera se tomaron el trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de prever un debate sobre esto con la Academia Nacional de Derecho. La ningunearon de todos modos. El otro día fue Ciro de Martini, miembro de la Academia Nacional de Derecho, pero no invitaron ni al presidente ni a nadie absolutamente. Ayer por primera vez fue un ginecólogo. Por primera vez fue un médico ginecólogo a debatir en el Senado. Entonces, Perdón, no se está ¿cómo por consultando a los primera vez? especialistas. Yo participé del Sí. debate nacional y compartí el espacio con una ginecóloga de Neuquén que verdaderamente... ¿En senadores? Sí, en diputados. No, en diputados no, estaba hablando en senadores. Pero en senadores yo he escuchado hoy, debate porque yo me lleva- preocupo también de escuchar en lo que está pasando en el Senado, y han ido ginecólogas. Hoy fue una de Comahue. De Neuquén, sí. De Neuquén. Pero es la segunda. Excelente. Ayer fue el primero. Y lo que estoy No, diciendo han es ido que... más, perdón, yo no llevo la cuenta. Bueno, pero lo que han estoy ido diciendo- más varones y mujeres ginecólogos. Perfecto. Sí, han ido más. No, Andrés, por favor. Al margen de eso, digamos la verdad. lo que se está debatiendo no se está llamando a especialistas, no se está llamando a quienes tienen que tener una voz. Justamente el ginecólogo que se presentó ayer presentó la queja de la Asociación Nacional de Ginecología y Obstetricia diciendo que ellos tenían una voz importante y que no habían sido convocados al debate. Entonces, la Comisión de Salud debería haber convocado a los especialistas de salud. La Comisión Constitucional debería haber convocado a los constitucionalistas. Cada una de las comisiones debería haber convocado a los especialistas que tienen que tocar este tema. Yo creo que Sí. han pasado Bastante. demasiados Sí, bastante. especialistas. Hemos escuchado no solamente especialistas, hemos escuchado mujeres que han abortado, hemos escuchado posiciones políticas, morales, religiosas dentro de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores. sí, no tengo- Para nosotras a esta altura ya no es necesario seguir escuchando especialistas, porque eso es seguir abonando a una discusión y una brecha que evidentemente nosotros no vamos a saldar en este debate. Que si esta discusión es religiosa, moral o realmente es un asunto de Estado. Entonces, si nosotros estamos llevando la discusión a ese plano, me parece que estamos favoreciendo un debate que no nos sirve a nosotras ni a ustedes como sociedad. No nos sirve.
Lo que nosotros necesitamos discutir es que esto es un problema del Estado, es un problema de nuestra sociedad y no lo estamos abordando. Se aborda, sí, para quienes tienen el dinero dentro de las clínicas privadas. Esas son las que tienen la posibilidad de vivir. Quienes no tienen ese dinero, esas son las compañeras que se nos mueren. Doris, te escuchamos. Sí, para mí yo creo que este debate ha dejado en claro muchas cosas que al comienzo, como por ejemplo que esto sea un problema de salud pública urgente, nunca lo fue. En realidad hoy está demostrado, y gracias al debate eso es cierto, que empezó siendo una urgencia de salud pública y resulta que hoy es la causa número 40 de muerte en las mujeres. ¿Está? Entonces, se fue develando la mentira en la medida en que se fueron exigiendo también por parte del ministro de Salud que estuvo ayer en el Senado, ¿sí?, que dijera Disculpame, realmente... Doris, ¿de dónde sacas que es la causa número 40 si el Estado no tiene datos oficiales? ¿Cómo que no tiene datos oficiales? No, ¿Cómo el Ministerio los de datos Salud no lo va a oficiales decir? son- Entonces me son estás diciendo datos- que el ministro son- de no, Salud no, está mintiendo. No, el ministro de Salud está dando datos estimativos porque es una práctica datos- clandestina. Claro, se muere gente y le aparece- no tenemos un registro concreto de cuántos abortos clandestinos se realizan. Estamos hablando de por muerte año. materna por aborto. Sí, estás hablando de muerte materna, Muerte pero materna yo te estoy por hablando aborto. del aborto, de la Están práctica en sí. registradas. No, Disculpame, estoy pero- hablando de Registradas. muerte materna por aborto. En ningún Disculpame, momento pero- mencioné los 500.000 abortos que ustedes mencionaban. ¿Sí? Disculpame. Mencioné Que existen. muerte materna por aborto. ¿Cómo Los Es se la casos causa que número existen en el 40. Pero los casos Porque registrados son- acompañamos a las mujeres a abortar. Ah, muy bien, bien, perfecto. Estás diciendo que acompañas a la gente en la Sí, comisión por de un delito, supuesto, perfecto. por supuesto. Yo lo que digo es lo siguiente, las estadísticas oficiales que publica, y que de hecho las tuvo que admitir el ministro de Salud, las estadísticas oficiales que publica el Ministerio de Salud indican que murieron en el 2015 43 mujeres por aborto. 2016. Sí, en el 2016, perdón. De las cuales le hicieron un pedido de informes, porque eso es un derecho del pueblo de hacer un pedido de informes, de las cuales Aclarar. 31 eran por embarazo ectópico, por Aborto espontáneo. mola hidatiforme, por hemorragias maternas, etcétera, etcétera, y solamente 12, sí, 12 Sí, dos. eran por aborto provocado. Y sí hay información sobre el embarazo terminado en aborto, porque eso se registra cuando llegan las mujeres que deben hacerse legrados, que deben hacerse todo ese tipo de cosas. Hay, en el año 2016 también hubo 47.000 ingresos hospitalarios en todo el país por este tema. Entonces, si vamos a debatir políticas de salud pública, tenemos que debatir con datos certeros, que publica el Ministerio de Salud en la Dirección de Estadística e Información de la Salud todos los años. Entonces, de las 47.000 ingresos por abortos, hay que distinguir de nuevo los que son los abortos espontáneos por, insisto, mole hidatiforme, Sí, ya sabemos, hipertensión, sí. preeclampsia. ¿Me podrías dejar terminar? Sí, Gracias. sí. Todo ese tipo de datos no se registran. Entonces, es imposible saber cuántos son por aborto provocado y cuántos son por aborto pero cuando espontáneo. la práctica De todas clandestina- formas, Que no Poli, tenemos, es lo que estoy de todas diciendo, que no formas- tenemos un registro de todas certero formas- porque el Estado no se ha hecho Bien, yo me cargo. refería solamente a muerte materna. Y si vamos a mentir sobre muerte materna, ¿sí? Porque los registros están. O sea, no es una cuestión en donde una mujer se muere y no sabemos que se muere. Eso está registrado. No puede no estar registrado. ¿Está? No se es puede decir, ocultar. la cantidad de muerte materna está dada. Y la cantidad de tenemos- abortos que se hacen por año. Yo no estoy hablando de eso, quiero Pero terminar es con lo mi que idea. se debate en el- Pero estabas hablando de que lo me importante eran las interrumpís, mujeres que se puedo morían. hablar, ¿sí? Si no me Está interrumpís, puedo hablar, ¿sí? Entonces, la idea es, si hay una urgencia sanitaria por muerte materna, ¿sí? Pensemos en también las otras causas, donde no hay ni siquiera políticas de salud preestablecidas, donde muertes por preeclampsia, muertes por hemorragias, muertes por infecciones, que simplemente tienen que ver con qué, tienen que ver con que la mujer tenga cloacas, que la mujer tenga acceso dignamente a la salud, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que va por otro lado el camino de estas cosas. La muerte materna se puede reducir y drásticamente con políticas de salud que realmente beneficien a las mujeres. Y ni que hablar de la educación general en adelante. ¿Sí? Bien.
hemos visto que uno de los planteos son las cifras. ¿Quién tiene los datos que valen? ¿El Estado o quienes se preocupan por las madres en esta situación? Digo porque hay datos oficiales por un lado, rebatidos por datos también oficiales de este lado. ¿Quién tiene el dato preciso de lo que ha pasado? Porque los datos que están ustedes dando, Doris y Andrés, son del 2016. ¿Más cercano a nuestra fecha hay algo? Todavía Nada. no. 2 años. Todavía no, atrás. porque la Dirección de Estadísticas de Información de la Salud tiene que recabar información en todos los hospitales y todos los centros de atención de la salud primaria en todo el país. La recopilación de esos datos se hace con un modelo de recopilación que es exhaustivo. La doctora trabaja en la salud pública, podrá informar cómo es, pero se informa absolutamente todo, se tiene que documentar cada información que se envía. Es O sea, un proceso celeridad para largo eso no y hay. pesado, claro, Hoy no hay. exactamente. No solamente que no hay, sino vuelvo al origen. Son muy, los datos y las estadísticas que están mencionando tanto Doris como Andrés, son datos que provienen del sistema público y que por lo general llegan en las situaciones extremas en las cuales ha mencionado. Yo también comparto que la dignidad y la salud de las mujeres y de las personas gestantes no tiene que ver solamente con la salud sexual reproductiva, con la educación sexual y con la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Tiene que ver con un montón de otras cosas. Pero estamos dejando por fuera la cantidad de mujeres que van a las clínicas privadas, que van a un salón y que terminan haciéndose abortos en la clandestinidad. Y que no tenemos estadística de eso, porque el Estado no se ha hecho cargo de eso, porque el Estado tiene la responsabilidad y el deber de garantizar ese derecho para las mujeres, que no es más ni nada menos que la soberanía sobre sus cuerpos, sobre el derecho a decidir, a planificar si quiere ser madre, si no lo quiere ser. Sobre eso estamos discutiendo. Casiana, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Vos sabés cuántas muertes hay por consumo de pasta base en el país? Sí. ¿Cuántas son? Son muchísimas más que las de aborto. Eso es lo que querés que Perfecto. yo responda. No, es sí, lo que por supuesto, son muchísimas. No, es lo que estamos No, debatiendo. estamos hablando si de querés que muertes. debatamos sobre el consumo problemático, lo discutimos. Por eso, pero pero he venido acá a discutir Está sobre bien, aborto. está bien. Pero el consumo de estupefacientes es un grave problema social que Sí, afecta mucho más totalmente. a los sectores carenciados que a los ricos, porque los ricos consumen frula de la buena y entonces no se mueren. Entonces, el consumo de Paco es un problema. Vos decís Y lo mismo que el pasa Estado... con el aborto, Andrés. Por eso, ¿el Estado debería proveer cocaína buena en las villas para que no haya muerte por Paco? ¿O debería promover políticas sanitarias adecuadas? Estás equiparando el derecho de una mujer a decidir sobre lo que quiere hacer con su cuerpo, con su proyecto de vida, con su deseo al consumo de una sustancia. Está bien, perfecto. Al consumo, Pero a es- una enfermedad, Perfecto. a una situación compleja, Te insisto, que tiene que ir por otro lado. O sea, no estamos Pero hablando de te cosas insisto, lo que distintas. tiene que hacer el Estado no es proveer un delito para contrarrestar las muertes, sino lo que tiene que proveer son las condiciones sanitarias mínimas dignas necesarias para que las personas no se mueran por consumo de estupefacientes, por aborto, por muchas cosas más. Ahora, el problema es este. ¿Cuántas muertes maternas decís que hubo en el año 2016, que es el último Mira, dato? Yo, verdaderamente, para mí, reducir la discusión de un derecho tan básico e intrínseco para las mujeres como poder decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quiere hacer, vos podés decidir sobre el sobre tu deseo cuerpo. y demás, Sí. a un número Perfecto. y a una estadística, Bueno, entonces- reducir el derecho de una persona gestante a un número y a una estadística es no entender que el problema es mucho más profundo. Pero vos empezaste hablando que el pero problema más eran allá las de muertes eso, maternas. Pero no No solamente entiendo. es la muerte de las mujeres que lo hacen en la clandestinidad. Sí. Que se van Hay muchas cosas que se hacen en la clandestinidad. condiciones que Sí. son paupérrimas para poder decidir qué es lo que quieren hacer sobre sus vidas. Que se nos mueren esas mujeres. No solamente es ese el problema. Tenemos un problema, sí, obviamente, de estadística, pero porque el Estado no se ha hecho cargo de eso. Perfecto. Y el Estado debe hacerse cargo, no solamente de garantizar el derecho, sino de empezar a cerrar todas las clínicas clandestinas que existen, incluso acá en San Luis. Perfecto. ¿Vos conocés alguna clínica clandestina y la denunciaste? Pues están haciendo un delito. Están matando mujeres, ¿la denunciaste?
Pero ustedes ¿Sí? también deben saberlo, porque no No, yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Si lo supiera lo denunciaría inmediatamente. Bueno, Bueno, hago- me queda un minuto, tengo Sí. que hacer la pausa. Perdón, Porque te a mí robamos el me programa. encanta porque para mí son los debates, al menos los que hemos visto acá, son enriquecedores y ricos. Porque uno cree conocer y con especialistas, con personas dedicadas a este tema, se enriquece mucho más. Vamos a hacer la pausa. Les voy a dejar una pregunta. Cualquiera sea el resultado de la ley, ¿va a solucionar el tema de fondo? Cualquiera sea el resultado, si se le da la aprobación de la media sanción que hace falta, o si vuelve en algún momento a diputados. 8 de agosto, ¿no? 8 de agosto. 8 de agosto. El día que se vota. Claro, se vota, sí. Bueno, Se vota y será ley. usted dice. Sí, Usted dice. seguro. Cecilia, ¿de qué le pregunta? Cualquiera sea el resultado. Si logra... No, cualquiera es el resultado. No, el resultado, si es favorable, Está bien. Va a significar un avance para los derechos de las mujeres, Y si- para la independencia que necesitamos, para que se nos reconozca como seres humanos de pleno derecho, Está bien. la autonomía sobre nuestro cuerpo y la libertad de nuestras conciencias, que eso es lo más importante. Acá Ese me es un parece- resultado. Y si los votos no son los necesarios para que tenga la forma de ley definitiva y pueda volver... Seguiremos en la campaña. No, está bien, digo, cambia el objetivo final. ¿Cambia si esta ley puede ser modificada o aprobada, como ustedes pretenden, que sea el Senado el que dé el voto necesario para la ley? ¿Soluciona el tema de fondo que estamos discutiendo hace tiempo? No, No podemos, no. primero que nada, considerar que solamente la aprobación de una ley va a solucionar el problema Pero de es el fondo. La ley puntapié inicial de algo que es no el discutimos puntapié nunca. Claro, inicial, por supuesto, no sí, solamente. sí. A nosotras, desde la campaña, yo creo que nos ha servido para poder despenalizar socialmente la discusión del aborto, para poder visibilizar a un montón de compañeras y compañeros que estaban ya abortando, que lo hacían en unas condiciones inhumanas, y eso nos ha servido a nosotras. Pero verdaderamente la aprobación de la ley viene detrás, digamos, con una mochila muy grande que va a hacer trabajar para que el Estado realmente se haga cargo de la aplicación de esa ley, con educación sexual, con salud sexual reproductiva y por supuesto con la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y además de todo eso tiene un trasfondo que me parece que es esencial, que es garantizar la producción pública de misoprostol. El Estado, ahora en la Argentina, la única provincia que produce misoprostol para poder realizar un aborto medicamentoso es Santa Fe. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en la provincia de San Luis tenemos las condiciones para poder llevar adelante esa política pública y garantizar a todas las personas gestantes de la provincia de San Luis para que no se nos sigan muriendo en la clandestinidad, en clínicas privadas, enriqueciendo los bolsillos de los médicos y las médicas que realizan los abortos en la provincia. Eso es un problema nacional, es un problema de todo el conjunto de la sociedad. Y a eso creo que nos tenemos que dedicar. Si esta ley se aprueba, recién comienza para nosotras el trabajo. Un gran Perdón, trabajo. bien. un gran trabajo. una aclaración importante que creo que hay que hacer es que el laboratorio que creó el misoprostol en Francia dejó de producirlo por los efectos colaterales y secundarios. El misoprostol es una droga que se usaba para problemas gástricos, no me deja mentir la doctora, Sí. y que provoca fuertes contracciones. Sí, en realidad... fuertes espasmos de contracción. En realidad es Oxapros lo que se utiliza. Perfecto. para- La droga se dejó de producir para en problemas Francia. gástricos. El Citotec Sí. Porque no se es lo que consigue usa más- no misoprostol. se usa más en Francia. Perfecto. ¿Qué es el Citotec? ¿Qué es el Citotec? ¿Cuál es Dígalo la usted. droga? Misoprostol. Misoprostol. Bueno, pero Es- con Sí, esa pero no con ese nombre justamente. sí. Sapros. Pero Se dejó de usar. Justamente, No, sé porque si estamos sabes. esperando que la ANMAT realmente reconozca la... Perfecto. Justamente, escúchame, Eso- yo estuve en Entonces- diputados el mismo día que una diputada francesa, que es argentino-francesa, dijo de que el Citotec no se fabricaba y no se prohibió en Francia. Ergo, ¿qué es el Citotec? Misoprostol. Exacto. ¿Qué se prohibió? Pero es la Misoprostol. marca. Es la marca. No, La la marca marca de la es droga es el Citotec. Oxapros. Por eso- La marca es Oxapros es la Citotec. droga. Por eso- Y bueno, se prohibió esa Esa- droga. se prohibió el marca se misoprostol. prohibió. Esa El marca. misoprostol se prohibió. Bueno, no. Ahora, Al margen me de- explican ahora, que eso es una pregunta que yo tengo para hacerles. O sea, en realidad, el misoprostol es una droga que, si bien tiene una aplicación diferente, Sí. genera contracciones y tiene aplicaciones muy puntuales. ¿Está bien?
esas aplicaciones muy puntuales. Acá en la Argentina se está utilizando para la interrupción para el IVE, ¿verdad? Para el ILE, que es lo que se aprobó y que se está poniendo en práctica en Rosario, en Santa Fe, Sí. ¿verdad? No debe aplicarse en determinadas O la circunstancias. aspiración manual, obviamente. Bien, no debe aplicarse en determinadas circunstancias en donde hubo casi una muerte materna semanas atrás de una paciente por haber tenido 2 cesáreas previas Le en un estalló el embarazo de 18 semanas. ¿Sí? Si eso significa que no es peligroso, la verdad que no lo entiendo. El caso de Kayla Jones el anteaño pasado, de 17 años, una chica de No, Neuquén, no, fue a hacerse una perdón. interrupción Andrés, legal del embarazo. Ahí sí no te dejo hablar más. ¿Por qué? Porque, discúlpame, el caso de Kayla Jones lo aclaró perfectamente la doctora Estela Manzano, ¿Por que qué la que suspendieron trabaja en el un hospital de año? Trelew en Chubut. ¿De ¿Por qué qué la murió Kayla suspendieron? Jones? ¿De qué murió? Murió por... Un shock séptico. un shock séptico. pero no provocado por un aborto. No, No. ¿Qué se había aplicado Kayla Jones? Misoprostol. misoprostol. ¿Qué había quedado en Kayla Jones? Restos embrionarios, ¿sí? De hecho, cuando De hacen el ello, raspado- ¿de dónde Mira, yo no deriva? soy médica para refutar. Bueno, yo le estoy Estuve la semana respondiendo. pasada con la Pero- médica, pero- con la pero- médica que... Pero la doctora Estela Manzano fue la perito médica del caso. Lo mismo que la doctora Sí, Chinda Lo mismo Brandolino. que la doctora doctora- Chinda Brandolino. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, De todas formas... No se puede hablar más con eso. ¿Por qué no se puede hablar más con Porque No, ella? yo ya creo sabemos. que sí se puede hablar. Pero yo creo no, que también pero sí. a ustedes les conviene que nosotros nos puntualicemos en casos que no son lamentablemente aislados. No son No aislados. son lamentablemente aislados porque se nos mueren las mujeres por Bueno, aborto. perfecto. Yo creo que, También yo creo en que a ustedes abortos les conviene que donde nosotros la ley hablemos lo ha de esos protegido. casos. No me conviene Donde que la hablemos ley de lo casos. protege. Que hablemos sobre puntualmente estadísticas y numeritos que no son los reales, porque Bueno, verdaderamente hablemos- no tenemos datos de los Hablemos de abortos estadísticas clandestinos. reales, lo que Pero va a ver, la yo pregunta que le pregunto- hizo A ver. al inicio. Yo, a mí Hablemos me de los gustaría derechos. preguntarles, ¿cuál es la solución que ustedes encuentran a la cantidad de mujeres que se nos muerten en abortos clandestinos? No, por favor. Los no- 31 abortos clandestinos, los 31 muertes. Estamos hablando de muerte, acabas de mencionar muerte. muertes o compañeras que se Oh. realizan abortos Ah, clandestinos ese es en otro clínicas tema. privadas. ¿Cuál es la solución? Claro, y que La queda- ¿Cuál es la solución? La solución, a ver, A ver. en primer lugar, el acompañamiento integral de la mujer en embarazo Es lo de que riesgo. plantea la ley. El Sí. segundo, no lo plantea. Sí la lo ley. plantea. En Sí lo segundo La lugar, traje la ley porque en segundo lugar, el acompañamiento no quiere decir ofrecerle el aborto. No, como Artículo eso no 12, lo dice. artículo No lo 12, dice. Tercera- Andrés. Bajo Entonces, ¿qué ningún quiere punto decir de cuando vista. a los médicos los obligan a no asesorar a la paciente sobre las otras opciones? Donde inclusive están penados, ¿sí? Si el médico necesita o quiere darle otras opciones a la paciente. Es ¿sí? muy gracioso. En la clase. No, hace disculpame, poco ¿qué tiempo. estás diciendo? ¿Has leído el En la proyecto? Universidad Sí, Nacional lo he de leído Salud. muy detalladamente. Sí, sí, Lo lo he leí leído con con calma. razón, el Por eso proyecto, estoy opinando. una de las cosas que se le modificó al proyecto para poder garantizar Yo el traigo consenso la versión con todos los modificada. sectores es la objeción de conciencia. Lo que dice la ley, y que creo que es lo que decimos todos, 5 días te que para parece ser- un, que para un ser lapso médico- lógico todo para lo que que la mujer dice la ley, que para reflexione? ser médico, y creo que es lo que estamos apuntando, para ser médico dentro del sistema de salud pública, vos tenés la posibilidad de ser objetor de conciencia, pero el Estado de igual forma debe garantizar médicos en la misma institución para poder realizar una interrupción voluntaria. Porque la institución, al ser parte del Estado laico, en Y el cual general nosotros lista vivimos, negra de no médicos puede objetores bajo de ningún conciencia. punto de ¿Cómo? vista... Perdón. No puede bajo ningún punto de vista declararse objetora de conciencia. De eso es lo que estamos hablando. De eso habla la ley. El médico que entra en una lista de objetores de conciencia inmediatamente cesa su carrera sanitaria, pues no va a poder No, ascender nunca. no. No, sí, bueno. No. Es como funciona así. Bueno, ¿qué en discutimos? realidad- ¿Interpretación de la ley? Perdón. ¿Discutimos Orlando, interpretación de la ley? Una de son las cosas que aspectos importantes. una de las cosas que recalcan mucho, que me parece muy importante volver sobre ese tema, es la supuesta autonomía integral de la mujer en este tema. Como si la mujer... ¿Por qué supuesta? Porque usted tiene derecho sobre su cuerpo, Por supuesto. Autonomía Mi cuerpo plena es y mi absoluta. territorio, sí. Sí. absoluta, plena y Sí. completa. Si usted va a un hospital público y pide que le saquen un riñón porque se lo quiere comer con un vino Chianti, ¿se lo sacan al riñón?
Bueno, no estamos en un ¿Tiene programa autonomía de- plena o no tiene autonomía No estamos plena? en un programa cómico. No, pero estoy haciendo... Entonces, no tiene una autonomía plena. Claro. Hay una enfermedad que se llama desorden de integridad, desorden de identidad de la integridad corporal, que es gente que se quiere amputar, y van a los hospitales públicos Bueno, no a es pedir la lo- no es amputación. lo que sufren las ¿Qué mujeres y las pasa? personas Estamos que hablando de están un paciente que deciden. llega con un intento de suicidio a un hospital. ¿Qué hace el médico? Intenta rescatarlo y salvarlo. Sí. ¿Mm? Sí, Aún que en contra de tiene su que ver esto voluntad. con el- Aún en contra de su Claro. voluntad. Aún en contra de su mira, voluntad. No hay yo una- soy no hay psicóloga autonomía. y te puedo asegurar que quien desea intentar suicidarse no está hablando desde su deseo de consciente, de poder planificar su muerte y Pero demás. una mujer que Estamos aborta, hablando sí. de una enfermedad completamente distinta. Perfecto. ¿Vos estás tratando que las mujeres que desean abortar son unas enfermas? No, Porque de las ningún tienen modo, en de el ningún mismo modo. plano Te de estoy igualdad. diciendo de No, la de ningún autonomía modo. del cuerpo. Bien. No me Autonomía del confundas las Entonces son cosas. autónomas. No cambies las son cosas. autónomas. No, porque una No, no son persona, autónomas. No las cambies. No son una plenamente persona que autónomas. está tratando de suicidarse, una persona que se quiere comer Yo te estoy su diciendo qué riñón, actitud son toma el personas que médico tienen ante esa patologías situación. psicológicas Perfecto. graves. Casiana. Entonces lo estás equiparando. No lo estoy ¿Y equiparando cómo para que no? nada. No me cambies las palabras. ¿Cómo que Casiana, no? te hago una Pero es que pregunta. lo que Te estoy digo diciendo es la que- No, no es autonomía lo que del dije, cuerpo. no es lo que dije, me malinterpretó y por eso quiero volver sacar el sobre el riñón tema. y que me lo No, voy y lo a estás comer. equiparando. Una- Estás una de equiparando las a una cosas- persona que se quiere comer Claro. una parte de su cuerpo a una Claro. mujer que desea no ser madre. No estoy equiparando. Sí, acabas de Estoy- poner el deseo mismo y ejemplo. el derecho está antes. Estoy diciendo que las personas no tienen autonomía plena sobre su cuerpo. Eso es lo que estoy recalcando. De todas formas, el gran ausente en esta ley es el hombre. Las mujeres... Por supuesto, porque no tiene por qué porque nosotros- intervenir o decidir sobre el cuerpo de una mujer. Perfecto. Si, Es si el la cuerpo mujer, de la mujer, pero Sí. no es el Es el feto, cuerpo, el no es el embrión, cuerpo de la o mujer. como se lo quiera llamar, es otra persona. a ver... Y eso está bien Casiana, Sí, diferenciado. eso bien lo podemos probado. discutir porque es una discusión Casiana, te hago una pregunta. teleológica. No, no es ¿Desde ninguna cuándo? discusión. Sí, desde No, cuándo se no es concibe ninguna la vida, discusión. desde cuándo es Científicamente, persona, no, la científicamente subjetividad, está el probado. deseo. Podemos discutir eso Está probado eternamente. científicamente. Está probado científicamente Sin dudas, que una sin mujer dudas. que no desea ser madre y esa vida que viene en curso termina en la inanición. Porque necesita del deseo del otro, necesita De de ninguna otros manera. que lo De quieran, ninguna que los manera. quieran Bueno, sostener. a ver, por supuesto. Casiana, te hago una preguntita. Sí. Preguntita. Si la mujer decide tener el hijo Sí. y el hombre no quiere que la mujer tenga el hijo, ¿qué tiene que hacer el hombre con ese hijo? Lo tiene que mantener por el resto de su vida, ¿no? Hay una ley que lo obliga a mantenerlo Sí, al hay hijo, una darle ley que alimentos. lo- ¿Eh? ¿Sí? No, mira, es Perfecto. un tema medio espinoso. No, no es Ah, espinoso. no, es la verdad. Sí. ¿Por qué? Sí, Porque- sí, que con eso? mantener. No, Bueno, yo- hay una ley, pero Yo, bueno. divorciada. Sí, perfecto. ¿Viste? Casada legalmente, Lili, no ¿puedo divorciada. terminar la idea, Lili? Y espera. Y el padre nunca contribuyó. Bueno. ¿Viste? ¿Y si el padre hubiese querido contribuir? ¿Y Si qué el más padre quería quería- a ver, yo? ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Acá hay una desigualdad patente, que si un hombre no quiere tener un hijo y la mujer sí quiere, Es el la deseo mujer de está- la mujer el es que el se deseo de la respeta. mujer el que se respeta. Porque es su cuerpo. ¿Eh? Porque es su cuerpo. Perfecto, No, es su es su cuerpo hasta Sí, la, es su hasta la cavidad cuerpo. ¿Y uterina. de quién es el cuerpo de la ¿De mujer? Es el quién hombre. es ese embrión? ¿De quién es el cuerpo? Es la mujer quien lo sí lleva. mismo. No, no es Es la mujer mujer. que lleva. Y sí, Bueno. ustedes la tratan como un envase. No, no es No, un es Como un ningún envase de envase, embriones por que lo favor. vamos a llevar Qué concepto eternamente. más utilitarista. Y bueno, y sí es lo que estás No, no planteando. estoy diciendo esto, todo lo contrario, por eso trabajo con mujeres todos los días y estoy al lado de las mujeres y de sus hijos. Entonces De las explícame, mujeres explícame que de quién es el deciden cuerpo de la tener mujer hijos. si no es de ella. De ella No, el misma, cuerpo de la pero ese mujer cuerpo puede que está dentro de su cuerpo Como no es de ella, ella. puede decir. No es de ¿Cuántos ella, de ninguna brazos tiene manera. un cuerpo De ninguna humano? manera. ¿Cuántos brazos tiene un cuerpo humano? Bueno. ¿Cuántos brazos No, tiene? sí, ¿Cuántos Tiene dos. corazones? ¿Cuántos corazones tiene? Tiene uno, un cuerpo humano. ¿Cuántos corazones hay en una mujer gestante? Es increíble que tengamos que explicar En esto, una por favor. En una A mujer los gestante, 14 ¿cuántos todavía brazos? ningún. Ah, no, a los 14 14 semanas. semanas. A las 14 semanas el corazón hace 6 semanas que está latiendo. Mira, yo a las 12 semanas ya puedo saber el sexo del feto, ¿verdad? Lo puedo ver, lo Estás con examino una todos médica los días. ecografista. ¿Sí? Todos los días lo examino, Sí. lo veo desde que Sí. desde que mide 3 milímetros Sí, y yo lo- late su corazón. Sí. ¿Está bien? Sí. Si eso no es autonomía de ese feto, no sé Pero qué es. O ¿Y sea ese que feto estamos se puede priorizando la sacar? vida del feto por ¿Y sobre si la ese mujer. feto- ¿Y si ese feto es O mujer? sea que si ese feto a las 13 semanas Sí. ya diagnosticado es mujer, Claro. ¿dónde está la Bueno, autonomía? pregunta, la Casiana. autonomía O de sea esa que mujer? priorizamos la ¿Y vida dónde del está la feto. autonomía? Priorizamos.
más importante la vida de un feto que se nos mueran las mujeres en la En clandestinidad. ningún momento dijimos Bueno, que es más voy a importante. ir cerrando, me encanta que discutan, me encanta. Como verán, no me dejaron hablar. No me dejaron hablar. Lo que a mí me indigna es Lili, que déjenla hablar a Lili. no nos respetan nuestras determinaciones, Sí, las no respetamos. respetan lo que nosotras en conciencia decidimos. Perfecto. Incluso van con en contra de la Constitución, ¿no es cierto? Pero al no respetarnos nuestros deseos y nuestras determinaciones, nuestro cuerpo es lo que nosotros habitamos y con él decidimos lo que queremos hacer. Y no todas las mujeres deciden tener un hijo, ser madres. Sin duda. ¿No es cierto? No todas deciden. Porque el hecho de que tengamos un útero no nos conviene automáticamente en madres. No. Eso es así. No, las relaciones sexuales te convierten en madre cuando se produce la fecundación. No solamente. Espera, no las solamente. relaciones sexuales me convierten en madre, bueno, ahora no, ¿viste? Pero La maternidad es anteriormente mucho más sí, que un acto pero- sumamente sexual. Pero si No, estoy Creo que es una hablando construcción pero social, comienza con un identitaria. acto sexual. Ser madre implica que si quedas embarazada, o si quedo embarazada, acepto ese embarazo. Lo concibo como un hijo. Pero si no lo acepto, no voy a ser madre. Bien. Y esa persona, eso que tenés adentro, entonces no es humano. No es un ser hijo. humano. No es un No es un hijo. hijo. No No es un hijo. Son Bien. Qué cosas- curioso, el deseo de la madre es... Por supuesto. ¿Qué esperan de nuestros legisladores? Ay, esperemos que se comporten Con esto cierro. racionalmente. Lamentablemente, pero se me termina el tiempo y tengo otro pedacito Que más escuchen Que a todo el escuchen. movimiento de mujeres, Que- al movimiento feminista que está en este momento en la calle, que escuchen. Que escuchen. Que nos escuchen. Sí, que nos escuchen, que hagan respetar nuestros derechos, que cumplan con este deseo que tenemos desde hace muchos años y que está expresado en la campaña y en miles y millones de mujeres. ¿Qué esperan ustedes de nuestros legisladores? De nuestros senadores. De nuestros senadores, fundamentalmente conciencia. Conciencia y pensar en todos, en las mujeres y sus hijos, ¿sí? En nuestro futuro, en el futuro como nación, en el futuro como provincia también, ¿sí? Yo creo que la única manera de construir es creciendo, ¿sí? Y si coartamos esa capacidad de crecer, de ser más, de ayudarnos, de ser, digamos, compadecernos de la situación de la mujer, yo creo que vamos mal, ¿sí? Yo creo que el compromiso, sea como salga la ley, es seguir luchando por las dos vidas. Es una realidad patente y millones de argentinos lo han manifestado en diferentes provincias. Andrés, ¿algo cortito? ¿Qué esperas de Yo le agradezco Rodríguez mucho... Sácata, Alfamo y Poggi? Yo le agradezco mucho a los 3 legisladores de la provincia de San Luis que se han manifestado a favor de la vida. Me alegra muchísimo que la senadora Catalfamo probablemente no pueda asistir a la votación. Me alegra muchísimo porque ella Por la está causa. cursando una gestación. Está esperando un hijo. Entonces, perdemos un voto, no importa, porque es porque esa mujer está por ser madre. Es el mayor milagro que le puede suceder a una mujer. Yo perdí una hija recién nacida y la elaboración del duelo me llevó 12 años. Las mujeres que abortan tienen que arrastrar no solo el duelo, sino además la culpabilidad de haber sido las causantes de la muerte de sus hijos. Entonces, este tipo de cosas son cosas que hay que discutirlas desde todos los ángulos, no solamente de estos que estuvimos discutiendo aquí, que son muy escasos y muy pocos por lo escaso del tiempo. Sí. Pero creo que es muy importante comprender que este es un problema complejísimo que requiere sobre todo la atención y la compasión con las madres gestantes, con las personas que están cursando una situación de riesgo, de crisis personal, para ayudarlas a llevar la gestación a término y que logren tener el amor de su vida, que es siempre el hijo cuando nace, provoca una reacción de hormonas en la mujer que hace que ese vínculo sea indestructible. Entonces, No en todas las No en mujeres. todas las estás mujeres. equivocada, en todas las mujeres. El Bueno. hijo que no es deseado sufre muchísimo. Perfecto, Andrés. se puede dar en adopción, Acabas de no hay hablar de ningún la problema. culpabilidad, No, no, cuando no, el no, efecto que está- traumático de un aborto depende muchísimo también de la construcción social y de cómo Claro. se conciba Que lo sufren, esa lo sufren. práctica. 60, Que lo 60%. sufran Por sus supuesto, derechos de porque tomar la demostrarlo decisión de abortar
tomar la decisión de abortar no nos genera placer a las mujeres. Pues pareciera que sí, porque No. está festejando la ley del aborto. Estamos festejando, por supuesto, porque no se mueran, estamos festejando. es ganar un derecho, Claro, es ganar un derecho para claro. aquellas quienes no quieren verdaderamente ser madres. Y están quitando un Para eso derecho existe a, la ley de a los niños por Les nacer. Cassian, un gusto verte por tu pasión. Andrés, Doris, Lili. Bueno, te dejaron hablar. Te dejaron casi muda. Casi muda. Esperaremos ansiosos. Lo que sí no entró porque se los pregunté la otra vez. ¿Por qué se demoró tanto la Argentina en discutir seriamente el aborto? Ningún partido se animó en una plataforma política a ponerlo, a debatir. Un partido de izquierda lo hizo en la sí, última. sí, sí. Y 4% de los votos sacó ese partido de izquierda. Pero porque siempre la izquierda saca pocos votos. Bueno, perfecto. No porque lo obtuviera en la plataforma, No, eso... Si esta Bueno. ley no Una se aprueba, falacia. todos los políticos deben poner en sus plataformas qué van a hacer con respecto a la ley del aborto, a la eutanasia, Está perfecto. a todo este tipo de Está temas. muy bien. Ninguno se animó Si, hasta ahora. si Ninguno los se anima políticos porque fueran más pianta honestos para presentar su propuesta. Está bien. Ojalá Gracias lo a- hagan también con el Sí. Fondo Monetario Internacional, Claro. con la Por ejemplo. reforma laboral, Sí, ¿viste? sí. Que están Todos los dejando- temas, todos los sí. temas que... Con la ¿No? jubilación. Claro, por Todos los supuesto. temas que para ahí tienen miedo de que resten votos hay que ponerlos, porque por ahí nos sorprendemos porque los debates como este nos enriquecen, nos hacen conocer un poco más. Vuelvo a resaltar la amabilidad de ustedes de visitarnos, muy amables.